Padre, Padre que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, porque a pesar de la crisis, tú nos das la voluntad de poder reunirnos para buscarte y para aprender más de tu palabra. Amén. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas darnos sabiduría en este tiempo de crisis para que nosotros podamos invertir este tiempo, Señor, en buscarte, en compartir más contigo, en conectarnos contigo, Señor, Amén. y que podamos quedarnos así hasta que tú vengas. Amén. Te quiero agradecer, Señor, porque has permitido que esto suceda para ponernos un stop a cada uno de nosotros, para que podamos reflexionar en ti y que podamos, Señor, nosotros saber que a pesar de que todos estén en crisis afuera, tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Te queremos pedir que el programa de esta mañana pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros, que podamos seguir siendo llenados de tu Espíritu Santo. Bendice al predicador, Señor, que tú puedas ser el que habla a través de él y que podamos, Señor, nosotros nutrirnos cada vez más de tu palabra. Amén. Bendice a cada persona que se encuentra aquí presente. Somos todos una familia, Señor, pero tenemos nuestras familias en nuestros países, las personas a nuestro alrededor. Permite que nosotros podamos ser una luz para cada una de las personas que nos rodean. Amén. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta serie de temas que están relacionados con el pasaje que se encuentra en Mateos 13, 45 y 46, que habla acerca de un joyero, de un comerciante de perlas, no es sencillamente con el carácter sensacionalista del mundo contemporáneo en desarrollar habilidades para la búsqueda de nuestros objetivos económicos en la vida, sino es que nosotros nos identifiquemos con este comerciante para que realmente busquemos lo que es necesariamente importante para esta vida y para la vida eterna. O sea que durante esta serie de temas nosotros debemos identificarnos con ese personaje. Y es el propósito con el cual he hecho esta serie de temas, que nosotros nos identifiquemos con este personaje. Porque todos nosotros, los que poblamos este planeta, tenemos objetivos en nuestra vida. Y esos objetivos son precisamente identificados como las perlas a las cuales nosotros le damos prioridad. Así que quizás nosotros no nos identifiquemos como propiamente un joyero, pero si hay una carrera que nosotros queremos alcanzar como objetivo para nuestra vida futura, eso es una perla de gran precio, porque a eso le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un matrimonio joven que su prioridad, su objetivo en la vida, ahora su gran perla de gran precio, es preparar todas las condiciones para recibir su primer bebé. Y así podríamos identificar en cada familia, en cada persona, un objetivo determinado que representa su perla de gran precio. Por eso no quisiera que pasara inadvertida esta serie de temas en la cual nosotros nos podemos identificar. Y hacemos referencias históricas para ver cómo los hombres a través de la historia se han dedicado a la búsqueda de esos objetivos. Y hemos hecho muchas referencias acerca de Egipto, debido a las características que ya hemos dicho que tiene Egipto. Egipto es un lugar donde cualquier estrato, cualquier nivel social en el mundo puede llegar a Egipto en busca de tesoros. Y ya sabemos las características que tiene Egipto, que casi en cada pedacito de tierra puedes estar pisando un gran tesoro que hay que excavar. Y ya sabemos también por el tema anterior que los grandes faraones conquistaban grandes fortunas. Algunos de ellos han dejado para la posteridad las grandes pirámides como una de las maravillas del mundo antiguo. Hoy quizás para nosotros no tenga ese aspecto de una maravilla, pero realmente esas pirámides, cuando fueron terminadas, estaban enchapadas totalmente en mármol blanco y resplandeciente y con una cúpula de oro. Aquello era impresionante, con unas características magníficas. Hoy quizás los visitantes de Egipto no vean nada
más que un montón de piedras acumuladas en un diseño estructural perfecto. Pero cuando fueron terminadas, eran un tesoro incalculable de miles de millones de dólares. Hoy en día sabemos que estos faraones finalmente no fueron a ninguna parte, no pasaron a la posteridad, porque sus tesoros, sus almacenes de alimentos que habían guardado para pasar a la otra vida, aún han sido descubiertos en condiciones no comestibles. Sus tesoros hoy están adornando museos por todo el mundo. O sea, no realmente lo necesitaron. La fortuna que persiguieron, las perlas de gran precio detrás de las cuales dedicaron toda su vida, no les fue útil. La almacenaron en esta vida, no la aprovecharon y pasaron a otra vida que tampoco las utilizaron. Y yo hice referencia el sábado pasado a que ¿qué sentido tiene ir a una eternidad con los recursos que hemos trabajado acá? Yo iría gozoso a una eternidad donde todo el bienestar está asegurado, donde yo no tengo que llevar mi salario de aquí para vivir allá, donde no tengo que llevar una cesta de frutas para vivir allá. O sea que no me ofrecen ninguna perspectiva el sueño faraónico de pasar a la otra vida con los recursos de esta vida. Cuando recorremos la historia, como el tema pasado que también mencionamos a los reyes de Babilonia, nos damos cuenta que los reyes de Babilonia perseguían otros objetivos. Los reyes de Babilonia perseguían un objetivo más ambicioso. Ellos querían alcanzar el reino del Eterno con sus propias fuerzas. ¿Lo conquistaron? Hacíamos referencia especialmente el gran rey Nabucodonosor. En tiempos de Nabucodonosor el esplendor babilónico llegó a su máximo. Pero este esplendor de Nabucodonosor perseguía el mismo objetivo de todos los reyes sumerios, de todos los reyes acadios, de todos los reyes babilónicos. La dinastía mesopotámica perseguía el mismo objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo? Si leemos los primeros capítulos del Génesis, nos damos cuenta cuál era ese objetivo. Posteriormente el diluvio, que empezaron a fabricar los reyes sumerios. Una gran torre. Querían alcanzar el cielo los sumerios, ¿verdad? Y esa idea de alcanzar la joya para ellos, que era el cielo, fue una cultura que atravesó siglos y siglos y llegó a su mayor esplendor en tiempos de Nabucodonosor. Quizás nosotros no nos hayamos dado cuenta que esta cultura sumeria es la cultura que ha fabricado más torres en la historia del mundo. Quizás nosotros solamente tengamos como referencia la Torre de Babel, pero eso fue una cultura que existió en toda Mesopotamia durante siglos. Hoy en día, en muchos lugares de Mesopotamia, desde Asiria hasta el Golfo Pérsico, podemos encontrar réplicas de esa torre. Estas torres tenían una característica que no tienen ninguna de las otras torres en el mundo. Por ejemplo, en París hay una torre que se llama la Torre Eiffel. Pero eso es meramente una torre y en su cúspide tiene un restaurante, un mirador, ¿verdad? Y así hay muchas torres. En Toronto hay otra torre que también tiene arriba, ¿qué cosa? Un mirador. Un mirador, un restaurante, y hay muchas torres en el mundo.
Pero, ¿cuál es la diferencia de estas torres y las torres de Mesopotamia? Que en las torres de Mesopotamia, en lo alto de las torres, se construía un templo. Y dentro de ese templo había un Dios. Y todo aquel que quería consultar a Dios miraba al cielo. Porque los sumerios, los acadios, los reyes de Babilonia pretendían que su Dios fuera el Dios de las alturas. Y no conforme con tener un Dios de las alturas, como el Dios eterno tenía un huerto en Edén, pues Nabucodonosor quiso recrear la plenitud de un Dios en las alturas, conquistando las alturas, poniendo un Edén en el trono de su Dios. La osadía de los hombres sumerios, de los reyes mesopotámicos, de los reyes babilónicos, y estamos hablando de la misma cosa, fue sancionada por Dios. Nosotros podemos ver en la historia de los sepulcros que desde la época de los faraones de Egipto hasta los grandes presidentes de hoy, podemos saber dónde están sus sepulcros. Tenemos sus momias, tenemos los restos de los grandes conquistadores de la historia. Pero de los únicos conquistadores y reyes que no tenemos los restos de ellos, son de los reyes sumerios, acadios y babilónicos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todo aquel que desafía al eterno Dios, el único Dios verdadero, tiene consecuencias. Podemos buscar en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 14, una referencia con relación a esto que estamos diciendo. ¿Qué dijo Dios de los restos de estos reyes de Babilonia? Por ahí, ¿qué pasó? Nahum, capítulo 1, versículo 14. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no puede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de función. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. ¿Qué dice de los reyes de Sumeria? Que no habrá qué cosa. Memoria. No se guardará nada, no se encontrará ningún resto. Y aún es más específico Isaías cuando hace una descripción más específica. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 14 del versículo 18 al versículo 20. Isaías 14. Capítulo 14, versículos de 18 al 20. Dice: todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron del fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Isaías está haciendo referencia al énfasis que acabamos de hacer. Los reyes de Babilonia, los reyes sumerios, los reyes acadios, no van a tener el mismo privilegio que tienen los reyes y los dirigentes de la historia de la humanidad. Dice, ellos tienen su honra, su sepulcro está aquí. Todavía hay interesados, historiadores, arqueólogos, inclusive hasta personas
que simpatizan con ese sistema de adoración que tenían esos pueblos como Egipto. Y aún tienen allí a sus muertos. Y eso es una honra. Se les honra por su tradición, por el trabajo que hicieron, por las cosas que fabricaron, porque lo que dejaron para la posteridad. Pero dice que los reyes de Babilonia, ¿qué dice? No tendrán esa oportunidad entre ellos. La arqueología se ha afanado en desmentir la palabra de Dios. Y hoy en día no existe un museo en toda la tierra donde se puedan encontrar los restos de estos reyes sumerios, de los reyes de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no tendrían ese privilegio. ¿Y eso fue producto a qué? Porque pretendieron usurpar la gloria que únicamente pertenece a ¿quién? A la perla de gran precio. ¿Verdad? Serán nombrados para siempre. Y si ustedes quieren una referencia más clara de quién está hablando el profeta Isaías, lo pueden leer en el versículo 22 del mismo capítulo 14, ¿verdad? Allí en el versículo 22 dice específicamente de quién está hablando. Isaías 14, 22 dice de quién está hablando en los versículos del 18 al 20. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y traeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. O sea, que ahí vemos específicamente que está hablando de los reyes de Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde están las ciudades sumerias? Las grandes conquistas que hicieron los reyes de Babilonia, ¿dónde están? Son solo pura historia, ¿verdad? Sus conquistas desaparecieron. Sin embargo, hemos estado haciendo referencias a que hay también unos buscadores de tesoros característicos que han estado entre estas dos tierras, ¿verdad? Entre Egipto y sus faraones y entre los reyes de Babilonia, ¿verdad? Y hablamos primeramente del capítulo 1 del libro de Juan, en que este Juan el Bautista estaba buscando un tesoro hacía mucho tiempo y lo encontró porque su carta de navegación lo llevó a estar en un lugar determinado donde supuestamente su mapa le había dado las coordenadas exactas para encontrar la perla que él andaba buscando. Y estudiamos en el primer tema que finalmente Juan pudo encontrar la perla de gran precio que andaba buscando, ¿verdad? Amén. Y alrededor de Juan había otras personas que habían estudiado el mapa también que tenía Juan y estaban allí también a la expectativa. Andrés, Felipe, Andrés y Juan, ¿verdad? Estaban allí cerca de Juan el Bautista y cuando encontraron la perla, ¿qué dice la historia? El capítulo 1 de Juan. Dice que le siguieron. Amén. Y Andrés llamó a su hermano Simón, Pedro, y más adelante llamó a otra persona que andaba buscando también, Felipe. Y Felipe llamó a Natanael. Y así encontramos que no solamente Juan el Bautista, sino que había muchas personas que habían estudiado el mapa, tenían su mapa, su guía, su brújula. Y todos habían identificado la perla de gran precio como un nombre determinado. ¿Cómo se llamaba la perla que ellos andaban buscando? El Mesías. La perla de gran precio para ellos era encontrar un Mesías. En los temas posteriores vamos a estudiar realmente por qué este Mesías es identificado como una perla de gran precio. Tiene que tener características muy específicas que sobrepasen el nivel de cualquier otra piedra en la historia. Pero el tema de hoy todavía no es ese. El tema de hoy es identificar las personas que hicieron para realmente encontrar esa perla.
Y podemos describir la historia del capítulo 4 de Juan. Y habíamos hablado que este Jesús, considerado la perla de gran precio, estaba paseándose por el pasadizo de valles de Siquén, el valle de Sarón, esa zona por ahí, y tuvo sed. Se acercó a un legendario pozo y allí encontró una mujer. No conocemos su nombre. Y allí estudiamos la discusión que tuvo aquella mujer con Jesús del agua y el problema de cómo sacar el agua. Y Jesús le dijo, si tomaras del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Y me gustaría detenerme, para continuar el tema que estamos estudiando, me gustaría detenerme en el versículo 28 del capítulo 4. ¿Qué dice el versículo 28 del capítulo 4? De Juan. Juan 4, 28. Juan 4, 28. Juan 4. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres. Bien. Aquí veo algo que no me sincroniza con el resto de lo que sucede en el capítulo. Dice el versículo 28 del capítulo 4 que la mujer que hizo, Dejó su cántaro y le dijo a los hombres, venid. Fue a la ciudad y dijo a los hombres. no entiendo por qué el escritor de este libro se sale de contexto. Porque la historia que nosotros podemos leer a partir del versículo 39 no me coincide con el versículo 28. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. ¿Llegó agua la mujer a Samaria? No. Sí. La pura agua de vida. Sí, La agua, pura agua viva. física. La agua viva yo. Entonces aquí veo que el versículo 28 como que me saca de contexto la narrativa que viene desarrollando el capítulo. La mujer no dejó su cántaro. Ella ya iba La mujer dejó una vasija. No sabemos qué importancia tenía en este momento esa vasija, pero su cántaro iba repleto, porque dice el versículo 39 que ella inundó de agua a Samaria. Amén. No le hacía falta. No sabemos qué tipo de vasija fue la que quedó, pero su vasija iba llena, completamente llena, a tal punto que cuando continuamos leyendo la historia hasta el versículo 42, vemos algo muy interesante y podemos leer textualmente. Entonces vieron los samaritanos a él. Salieron. No vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. 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 Ese era el 30. ¿Llegó el agua a Samaria? 42. Oh. ¿Llegó el agua a Samaria? Llegó. Entonces no se quedó el cántaro junto al pozo. El cántaro era ella. Aquella mujer cargó una cantidad de agua inagotable, a tal punto que empapados en agua, con un baño espiritual tan potente, dice que muchos de la ciudad salieron y le rogaron que se quedara con ellos 2 días.
Y al final de aquellos 2 días, entonces les responden a la mujer: ahora ya no creemos por tus dichos, sino también por los de él. Y reconocemos ¿qué cosa? Que Él es el Cristo. Amén. Que Él es la perla preciosa de gran La valor. perla de gran Él es la perla de gran precio, el Salvador del mundo. Amén. Salvador del mundo, nosotros podíamos identificar hoy a alguien que nos haga atravesar por la crisis que está pasando el mundo. Quizás hoy nuestro afán esté concentrado en una vasija de barro que extrae agua de un determinado pozo. Pero ya sea en esta o en cualquier situación que el mundo tenga que enfrentar, en lo cual nosotros estemos involucrados, lo más importante no es un recipiente que quede frente a una fuente de agua temporal, sino que tu visión esté colocada en una fuente de agua que tenga para cubrir tu sed en esta vida y en la siguiente. Amén. Pero que no sea como la vida de los faraones, que pretendiendo alcanzar las fuentes de esta vida, no alcanzaron la fuente de la vida eterna. Finalmente encontramos un pueblo samaritano, un pueblo despreciable. Y como dije en el primer tema, a mí me gusta identificar este pueblo samaritano como los testigos de Jehová, como los bautistas, como los metodistas, que nosotros despreciamos, como los católicos, que son nuestros propios hermanos, porque estudiamos que los samaritanos, ¿quiénes eran? Ella misma identifica: nuestros padres, nuestros antecesores adoraron en este monte que está ahí. Y aquí quiero hacer un paréntesis para aquellos buscadores, investigadores de la arqueología y la historia bíblica. Quizás yo nunca le dé específicamente todos los textos para ahorrar tiempo, pero quizás hoy me tome un poquito más de tiempo porque le estoy dando algunos datos que pueden tener para referencias de sus estudios, aunque yo no debiera dárselos. Ustedes debieran de hacer como los arqueólogos, excavar ustedes mismos para obtener. Pero les puedo dar referencias bíblicas acerca del templo de Gerizim. Por ejemplo, en Primera de Reyes 12, 29 al 30, especialmente en el versículo 30, pueden hallar referencia acerca de este templo hecho por Jeroboam, después de la división del reino de Israel en el reino del sur y el reino del norte, o sea, en Judá e Israel. Tienen referencia, no es para leer, sino que lo anoten. Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12, 29 y 30, y capítulo 13, versículo 32. Esos son referencias al templo de Gerizim, al cual estaba haciendo referencia la mujer samaritana, ¿verdad? Allí. 29 y 30 y el 13, ¿qué? Y el 13, 32. Ahí hace referencia al templo de Gerizim. Que a dónde hay que adorar, ¿verdad? ¿Eh? Ella preguntaba dónde Ella es que hay que preguntaba, adorar. ¿dónde ves? ¿En este templo o en el O de en el Jerusalén? Jerusalén. ¿Verdad? Esto no. Entonces, eso fue la referencia que no les di en el tema cuando hablamos, tema pasado. Pero esas son las referencias bíblicas al que hace la Biblia que ese templo realmente existía. Okay. ¿Verdad? Bien, continuamos entonces, porque lo que me llama la atención de este pueblo samaritano, que nosotros consideramos como el pueblo despreciable, tenía conocimiento. Porque no es posible que una persona, por muy capacitada que esté teológicamente, en 2 días me convenza a mí de la verdad del Evangelio si yo soy un ateo. Muchas veces nos pasamos 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, 1 año, 2 años, 5 años conversando con un hermano de otra religión y no somos capaces de convencerlos. Pero aquellos samaritanos tenían algo en común cuando pudieron identificar, al igual que Juan, que era judío, no era samaritano, al igual que Andrés,
al igual que Pedro, que Felipe, que tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Sabían de las escrituras. Tenían el mismo mapa. Tenían la misma guía. Porque pudieron identificar la misma perla que los demás habían identificado. Amén. Pero hay algo que me preocupa. Y lo que más me preocupa es finalmente el capítulo que queremos estudiar hoy, que es el capítulo 9 del libro de Juan. Jesús está en Jerusalén, donde se supone que en cada esquina está escrito el mapa que identifica la perla, porque ese era el propósito con el cual había sido fundada esa familia. Ese era el propósito con el cual esta familia, este pueblo había sido formado, había sido guiado. Y encontramos que el capítulo 9 del libro de Juan comienza relatando una historia que Jesús entra paseándose por las calles de Jerusalén y encuentra ¿a quién? ¿A un ciego de qué? De nacimiento. Una enfermedad catastrófica. Irreversible. Y allí dice que Jesús coge y escupe, hace un poco de lodo, le unta en los ojos al ciego y entonces hace algo irracional. Le dice, ve al estante de Siloé y lávate. Me imagino que ustedes han podido recrearse en las películas antiguas, especialmente en las películas que recrean la historia alrededor de los tiempos bíblicos. Y todos ustedes saben que casi todo el mundo tenía, como hoy nosotros siempre guardamos una botellita de helado, había unas pequeñas alforjas de cuero que la gente tenía colgada a la cintura, ¿verdad? Sí. Que no era necesario caminar aproximadamente unos 30 kilómetros desde Jerusalén hasta el estante de Siloé para lavarse solamente la cara. Ahí se podía lavar. La obediencia es lo importante. La fe. Y la fe, ajá. Pero dicen que aquel ciego, porque este es el problema, porque si Jesús me manda a mí a ir al estante de Siloé, yo voy con gusto. ¿Ustedes saben por qué? Porque a mí me gusta nadar y allí hay agua suficiente y la gente se bañaba, porque los mismos enfermos a veces estaban allí. ¿Para qué? Para bañarse. Era una piscina, era un estante donde la gente podía tener agua en abundancia. Pero lo que me molesta a mí de este punto de la historia es que Jesús a quien manda es a un ciego. Porque yo puedo ver, no hay problema. Pero Jesús manda a un ciego a irse a lavar a un estante a 30 kilómetros. Pero el ciego no pone Fue trabas. fácil. El ciego sencillamente tiene fe Amén. de aquel barro contaminado de saliva. Tiene un poder maravilloso. Amén. La historia continúa diciendo que el muchacho va, se lava y regresa como Con sus ojos abiertos. viendo. Amén. Si él se hubiera servido seguramente de la botella como era ciego, tenía que llevar más provisiones que nadie. Quizás él tendría su propia botellita de agua. Si se hubiera lavado con su botella de agua, ¿cómo estuviera? Ciego. Ciego. A partir de este versículo la historia hubiera cambiado totalmente. Él fue y veía. Venía feliz.
Pero un ciego es una persona que no pasa inadvertida en la sociedad donde vive. Claro. Y al regresar sin su bastón, todo el mundo se impresiona. ¿Qué pasa? Me imagino que cuando él sale del estante, él no ha dicho nada, la gente no sabe lo que está pasando. Y la gente se aparta porque saben que qué cosa es Que es ciego. ciego. Y él, como no conoce a nadie de vista, hola, ¿qué tal? Por la voz. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Dice, Yuri en ese momento corriendo también. A ver cómo se ve mi mamá. alguien me untó lodo y me dijo que me lavara acá. Empiezan a preguntarle, pero como era una sociedad que tenía una visión espiritual tan cerrada, empezó él a decir que alguien le untó los ojos y empezó a ver cuando se lavó. ¿Y qué hicieron? Dice la historia que lo llevaron ¿a dónde? A los sacerdotes. Mira, el ciego este dice que alguien le curó la vista. Y allí comienza la parte más triste de esta historia. Dice, a partir del versículo 22, que los sacerdotes empiezan ¿a qué? A cuestionarlo. ¿Podemos leer? Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían... Entonces empecemos del 17. ¿Qué dice el 17? Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego, y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres Un que paréntesis ahí. había recibido la vista. Cuando fueron a sacerdotes, él cuenta la historia. Pasó esto. Pero, los sacerdotes, ¿qué hicieron? No le creyeron. No le creyeron. ¿Qué dices tú del que te sanó? Que es Es profeta. ¿Cómo si él nunca lo había visto? ¿Por qué sabía que era profeta? El resto del capítulo dice por qué lo identifica como profeta. Para que ustedes vean que el ciego durante toda su vida había dependido de un mensaje, ¿qué cosa? Audible. Audible. Él nunca había tenido la posibilidad de leer. Pero él identifica, por las características que tiene un profeta, él identifica a esta persona que le curó como profeta. Pero dice el versículo 17 que los fariseos, ¿qué cosa? Que los sacerdotes, ¿qué cosa? Tampoco. Que los saduceos, ¿qué cosa? No creyeron. No le creyeron. Entonces, ¿quién era el ciego? ¿Quiénes eran los ciegos? Esa es buena pregunta. Y entonces, ¿qué hicieron? Como desconfiaban de la palabra del hombre, llamaron a sus padres. Y entonces allí empieza a partir del versículo 22. Existía un problema. Los sacerdotes habían prohibido a la nación, a todo aquel que hablara en nombre de que Jesús era el Mesías. Y estaban amenazados con ser expulsados del templo y de Jerusalén. Y entonces llaman a los padres, que eran judíos devotos, y le preguntan, ¿este es tu hijo? Dice, sí, ese es nuestro hijo. Dice, ¿y es verdad que nació ciego? Dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos ¿Por qué ve ahora? por qué ve ahora. Pregúntenle a quién. A él. A él. Y dice la historia que nuevamente vuelven, y me gustaría eso leerlo textualmente, ¿verdad? Por favor. ¿Qué versículo? Sí, a partir del 22. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si algún confesase
ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Sí, continúa. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéronle a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondiéndoles, yo os lo he dicho y no habéis atendido, porque lo queréis otra vez oír. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y él ultrajaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre y díjoles, por cierto maravillosa cosa esta que vosotros no sabéis, de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Amén. Amén. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y dijéronle, en pecados eres nacido todos, y tú nos enseñas. Y echaronle fuera. Hasta ahí. Amén. La historia en esta parte tiene una lección gigantesca. Así que volvieron a preguntarle, bueno, ¿y cómo fue que te sanó? Y aquí es donde entra la parte más interesante de la historia. Bueno, ¿quieren ustedes ser sus discípulos? Ya se los he dicho, ¿cuál es el problema? Dice, no, porque él, ¿qué cosa es? El problema es que Jesús había hecho esto en sábado. Jesús había hecho qué cosa? En sábado. Y ellos identificaban a Jesús por hacer esta obra de bien, pecador. Y alrededor de esto comienza la discusión entre los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y el joven que antes no veía. Y dice, yo no sé cómo es que ustedes identifican a un pecador. Porque que yo sepa, y ahora entiendan bien lo que está hablando el ciego, el que supuestamente era ciego. Que yo sepa, Dios no escucha a los pecadores. ¿Cómo es que Dios lo escuchó y ahora yo veo? Pero se pone más interesante el énfasis cuando él dice que yo sepa, nunca ha habido nadie que haya sanado a alguien que sea ciego de nacimiento. Y ahora entonces viene el llamado para aquellos corazones duros. ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? Amén. Este llamado que hizo este supuestamente ciego es importante en esta historia. Quizás nosotros vayamos en dirección al pozo de Jacob. Pero los judíos no quisieron cambiar el sentido de su rumbo y regresarse a Samaria. Continuaron buscando en cisternas rotas. Es preferible que nosotros a veces tomemos decisiones
para saber evaluar cuál es el camino correcto para encontrar la perla de gran precio. Aquí encontramos dos pueblos que se disputaban la dirección hacia la cual debían dirigirse según la identificación del mapa, de su guía arqueológica. Los samaritanos del capítulo 4 identificaron a Jesús como ¿qué? Como la perla de gran precio. Pero resulta ser que los judíos lo identificaron como ¿qué? Un pecador. Como una piedra rústica y sin valor. ¿Cómo ustedes lo identificaron? Sin valor. Y aquel que representaba la verdadera guía hacia la perla de gran precio, lo echaron del templo, despreciando así la verdadera guía que podía llevarlos a encontrar la perla de gran precio. Si nosotros buscamos en el libro de Mateo capítulo 25, a partir del versículo 15, hace referencia a una historia que es una historia paralela a la búsqueda de la piedra preciosa. Y hace referencia Talentos. talento. ¿Qué es un talento? Quizás nosotros estemos relacionados dentro del contexto bíblico a saber qué es un talento. Y esta es una tarea que les voy a encomendar para la próxima semana, porque vamos a estar haciendo referencia al valor. ¿Recuerdan, no? Porque ¿cuál es el valor real de esta perla? Y allí hace referencia al final del capítulo de alguien que teniendo el valor en su mano de un talento, ¿qué hizo con él? Este legado precioso le fue encomendado ¿a quién? A la descendencia de Abraham, específicamente al pueblo de Israel, y dentro del pueblo de Israel específicamente a la tribu de Judá. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron? Al igual que este hombre, enterraron el talento y no querían compartirlo. ¿Saben dónde se inició la gran publicidad mundial de esta preciosa perla? En Alejandría. ¿Saben dónde queda Alejandría? Alejandría queda al norte de Egipto. Alejandría es una ciudad que fabricó Alejandro Magno, el greco macedónico, en Egipto. Porque Alejandro se considera en la historia faraónica uno de los faraones. Alejandro. Porque Alejandro juró su lealtad y su devoción al efigie de los faraones. Y todo aquel, incluyendo a Napoleón Bonaparte, fueron allí y se consideran como reyes del sur. Porque su gran conquista fue conquistar Egipto. Y en la gran biblioteca de Alejandría, que tiene dos sobresalientes construcciones, entre otras que se fabricaron en Alejandría, el faro de Alejandría, una de las grandes maravillas del mundo antiguo, y la biblioteca de Alejandría. Y fue en la biblioteca de Alejandría donde se comenzó a publicar y a distribuir por todo el mundo el mapa que conduce a los hombres de todo el mundo y de todas las generaciones después de Alejandría a tener en sus manos el mapa con el cual pueden encontrar el camino que conduce a la perla de gran precio.
pero no salió de Jerusalén. Salió de Egipto. Por eso desde el principio de esta serie hago tanta referencia a Egipto. Porque hay muchos arqueólogos que han ido a visitar la tierra donde pueden encontrar los grandes tesoros de la historia. Y después de haber invertido miles de dólares en la búsqueda de tesoros equivocados, han encontrado allí han encontrado el verdadero mapa que conduce a la perla de gran precio. Amén. Hoy en día ese mapa está en tus manos. Amén. Gracias a los tesoros de Egipto. ¿Qué harás con él? Eres la representación de aquel que escondió el tesoro y se echó a dormir. La historia de la persecución de esta perla no termina. Pero me gustaría que durante esta semana comenzáramos a reflexionar qué papel está jugando este mapa que conduce a la perla de gran precio que tenemos en nuestras manos. Que Dios te bendiga. Amén.